Bésame ahora, o me matan, susurró el conde Alejandro de Montealegre a la joven viuda Elena Villarreal, mientras las sombras de 3 hombres armados se acercaban por el callejón oscuro. Ella dudó apenas un segundo antes de que sus labios se encontraran en un beso desesperado que cambiaría sus destinos para siempre. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. La noche había caído sobre Madrid como un manto de terciopelo negro cuando el conde Alejandro de Montealegre encontró refugio en aquel callejón estrecho del barrio de Lavapiés. Su corazón latía con furia mientras escuchaba los pasos de sus perseguidores acercándose. 3 hombres armados que habían jurado verlo muerto antes del amanecer. La razón era simple y antigua como el tiempo: una deuda de honor, un duelo evitado, y palabras pronunciadas en un salón que nunca debieron salir de sus labios. Ahora pagaba el precio de su arrogancia aristocrática en las calles sucias de un Madrid que no perdonaba a nadie, noble o plebeyo. Fue entonces cuando la vio. Una figura femenina caminaba con prisa por la calle adyacente, envuelta en una capa oscura que ocultaba sus formas pero no su elegancia natural. Elena Villarreal, viuda del capitán Rodrigo Villarreal, regresaba de visitar a una amiga enferma en el hospital de San Carlos. A sus 26 años, llevaba apenas 2 de luto, y su belleza melancólica había comenzado a llamar la atención de pretendientes que ella rechazaba con cortesía firme. No buscaba el amor. Había enterrado esa posibilidad junto a su esposo en el cementerio de San Isidro. El conde actuó por instinto. En 3 zancadas largas alcanzó a Elena, la tomó suavemente del brazo y la atrajo hacia las sombras del callejón. Ella abrió la boca para gritar, pero él colocó un dedo sobre sus labios. Por favor, señora, no grite, mi vida depende de su silencio. Sus ojos grises suplicaban con una intensidad que Elena nunca había visto. Los pasos de los perseguidores resonaban cada vez más cerca, y las voces ásperas de los hombres llenaban el aire nocturno con amenazas y maldiciones. Tiene que estar por aquí, ese maldito aristócrata cobarde. Alejandro miró a Elena con desesperación. Perdóneme por lo que voy a pedirle, pero es la única manera. Ella frunció el ceño, confundida, hasta que comprendió su intención. Si nos ven besándonos, pensarán que soy simplemente un enamorado en un encuentro clandestino. Es nuestra única oportunidad. Elena sintió que el rubor subía por sus mejillas. 2 años de viudez impecable, de conducta irreprochable, y ahora un desconocido le pedía que participara en semejante farsa. Pero algo en sus ojos, un destello de vulnerabilidad genuina, la hizo dudar. Bésame ahora o me matan, susurró él cuando las sombras de los 3 hombres aparecieron al final del callejón. Elena no tuvo tiempo de pensar. Sus labios se encontraron en un beso que comenzó como actuación y se transformó en algo completamente inesperado. Fue un beso urgente, desesperado, lleno de la electricidad del peligro inminente. Alejandro la sostuvo con manos firmes pero respetuosas, inclinándose sobre ella como un amante perdido en la pasión del momento. Elena cerró los ojos y se entregó al engaño, sintiendo como su corazón latía contra su voluntad. Los 3 hombres se detuvieron a pocos pasos de ellos. ¿Qué tenemos aquí?, gruñó uno con voz ronca. Solo unos tortolitos, aprovechando la noche, respondió otro con una risa obscena. Dejadlos. Ese conde cobarde debe haber tomado otra ruta. Las pisadas se alejaron lentamente, y las voces se desvanecieron en la distancia hasta convertirse en ecos lejanos. Pero Alejandro y Elena permanecieron abrazados un momento más, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquel callejón oscuro. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban ligeramente. Elena dio un paso atrás, ajustándose la capa con manos temblorosas. ¿Quién es usted?, preguntó con voz apenas audible. ¿Y qué ha hecho para que esos hombres quieran matarlo? Alejandro se quitó el sombrero en un gesto de cortesía automática. Conde Alejandro de Montealegre, a su servicio, señora. Y en cuanto a lo que he hecho, digamos que cometí el error de decir la verdad en el lugar equivocado. Su sonrisa era amarga,
cargada de arrepentimiento. Elena lo estudió, bajo la tenue luz de la luna que se filtraba entre los edificios. Era un hombre apuesto, de unos 30 años, con rasgos aristocráticos marcados y una elegancia natural que ni siquiera el miedo había logrado borrar. Su traje era de corte impecable, sus manos mostraban la suavidad de quien nunca había trabajado la tierra, y en su dedo meñique brillaba un anillo de sello con el escudo de su familia. Conde de Montealegre, repitió Elena lentamente, he oído hablar de su familia, tierras en Andalucía, conexiones con la corte, una fortuna considerable. Si esta historia te atrapa desde el principio, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue, y también una reputación de orgullo excesivo, los admitió Alejandro con un suspiro. Todo lo que dice es verdad, señora, pero esta noche he aprendido que el orgullo puede costar la vida de un hombre. Se guardó el sombrero bajo el brazo y la miró con genuina gratitud. Le debo mi vida. ¿Puedo al menos saber el nombre de mi salvadora? Elena dudó un momento antes de responder. Elena Villarreal, viuda del capitán Rodrigo Villarreal. El reconocimiento brilló en los ojos de Alejandro. El capitán Villarreal, un hombre valiente, según escuché, murió en las campañas del norte, ¿verdad? Hace 2 años, confirmó Elena con voz suave que apenas ocultaba el dolor persistente. Una emboscada en los Pirineos. Nunca recuperaron su cuerpo. Se envolvió más firmemente en su capa, de repente consciente del frío de la noche de febrero. Y ahora, conde, si me disculpa, debo regresar a casa antes de que mi reputación sufra más de lo que ya ha sufrido esta noche. Dio media vuelta para marcharse, pero la voz de Alejandro la detuvo. Señora Villarreal, por favor, permítame al menos escoltarla hasta su residencia. Las calles no son seguras a esta hora, y ya le he causado suficientes problemas. Elena se volvió lentamente. La prudencia le decía que rechazara su oferta, que pusiera distancia entre ella y este conde problemático que atraía el peligro como la miel atrae a las abejas. Pero algo más profundo, algo que había estado dormido durante 2 largos años, susurraba una respuesta diferente. Vivo en la calle de Alcalá, en la casa de mi difunto esposo, dijo finalmente. Si insiste en acompañarme, sea discreto, no necesito que los vecinos comiencen a murmurar. Alejandro sonrió, y fue una sonrisa genuina que iluminó su rostro con calidez. Seré la sombra de la discreción, se lo prometo. Caminaron juntos por las calles de Madrid, manteniéndose en las zonas iluminadas por los faroles de gas que proyectaban círculos dorados sobre los adoquines mojados. La ciudad dormía con ese silencio particular de las horas tardías, interrumpido ocasionalmente por el ladrido distante de un perro o el eco de pasos apresurados. Elena era consciente de la presencia de Alejandro a su lado, de su altura, de su manera elegante de moverse, del aroma sutil de agua de colonia y tabaco fino que emanaba de él, y también era consciente, aunque intentaba negarlo, de que su corazón latía un poco más rápido de lo normal. ¿Puedo preguntarle algo, señora?, dijo Alejandro, después de varios minutos de silencio. ¿Por qué me ayudó? Habría sido más seguro para usted simplemente alejarse. Elena consideró la pregunta mientras observaba cómo su aliento se convertía en pequeñas nubes de vapor en el aire frío. Honestamente, no lo sé con certeza. Quizás fue la desesperación en sus ojos, o quizás fue porque mi esposo me enseñó que a veces el honor exige acciones inesperadas. Hizo una pausa, o quizás simplemente actué sin pensar, y ahora me arrepiento de mi impulsividad. ¿Se arrepiente?, preguntó Alejandro suavemente, y había algo en su tono que hizo que Elena lo mirara. Sus ojos grises brillaban bajo la luz de los faroles, y en ellos ella vio algo que no había visto en mucho tiempo, un interés genuino, una conexión real que trascendía las formalidades sociales. No lo sé todavía, respondió con honestidad. Pregúnteme mañana, cuando haya tenido tiempo de procesar esta noche extraordinaria. Llegaron finalmente a la puerta de su residencia, una casa elegante pero modesta, de 3 pisos con balcones de hierro forjado. Elena sacó una llave de hierro de su bolso y se volvió hacia Alejandro. Gracias por acompañarme, conde. Espero que encuentre una manera de resolver sus problemas sin más incidentes violentos. Extendió su mano enguantada en un gesto de despedida formal.
Alejandro la tomó y, en lugar de estrecharla, la llevó a sus labios en un beso cortés que, sin embargo, duró un segundo más de lo socialmente apropiado. Gracias por salvarme la vida, señora Villarreal. Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, sepa que tiene un aliado eterno en mí. Se inclinó en una reverencia perfecta y se dio la vuelta para marcharse. Pero antes de que pudiera alejarse, Elena habló impulsivamente. Conde de Montealegre. Él se detuvo y la miró por encima del hombro. Tenga cuidado, los hombres que lo perseguían esta noche tenían la mirada de quienes no se rinden fácilmente. Alejandro asintió lentamente, y por un momento su máscara de confianza aristocrática se resquebrajó, revelando al hombre asustado que se escondía debajo. Lo sé, y esa es precisamente la razón por la que necesito encontrar una solución rápida. Desapareció en la oscuridad, y Elena se quedó mirando el espacio vacío donde había estado, preguntándose qué acababa de suceder en su vida ordenada y predecible. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó acostada en su cama con dosel, mirando las sombras que danzaban en el techo, reviviendo una y otra vez el momento del beso. Había sido falso, una actuación necesaria para salvar la vida de un desconocido, pero su cuerpo no lo había sentido falso. Sus labios todavía hormigueaban con el recuerdo del contacto, y su corazón se negaba a calmarse. Se sentía culpable, como si hubiera traicionado la memoria de Rodrigo, pero también se sentía viva de una manera que no había experimentado en 2 largos años de luto y soledad. A la mañana siguiente, Elena intentó sumergirse en su rutina habitual. Desayunó pan tostado con mermelada y café solo, revisó la correspondencia que su mayordomo Sebastián le había dejado en la bandeja de plata, y planificó las visitas sociales del día, pero su mente seguía vagando hacia el conde de Montealegre, preguntándose si habría sobrevivido la noche, si aquellos hombres habrían vuelto a encontrarlo, si en ese mismo momento yacía muerto en algún callejón oscuro. El pensamiento la llenaba de una angustia sorprendente por alguien que acababa de conocer. La respuesta a sus preguntas llegó esa misma tarde en forma de un mensajero vestido con la librea verde y oro de la casa Montealegre. El joven entregó a Sebastián un sobrelacrado con el escudo familiar del conde, y el mayordomo lo llevó a Elena con expresión curiosa pero profesionalmente neutra. Un mensajero para usted, señora, de la casa Montealegre. Elena sintió que su pulso se aceleraba mientras rompía el sello de cera roja. Dentro, había una nota escrita con caligrafía elegante y segura. Estimada señora Villarreal, espero que esta carta la encuentre bien después de los acontecimientos de anoche. Quería informarle que sobreviví la noche gracias a su valentía y presencia de ánimo. También quería pedirle disculpas formales por haberla puesto en una situación tan comprometedora. Mi comportamiento fue imperdonable, aunque las circunstancias fueran extremas. Como muestra de mi gratitud y arrepentimiento, me gustaría invitarla a tomar el té en mi residencia mañana por la tarde. Comprendo si declina la invitación, pero esperaré con esperanza su respuesta. Suyo con profundo respeto y agradecimiento, conde Alejandro de Montealegre. Elena leyó la carta 3 veces, analizando cada palabra, cada frase. La invitación era apropiada pero audaz. Una viuda visitando la residencia de un conde soltero podría generar rumores, incluso con la presencia de sirvientes y las convenciones sociales apropiadas. La prudencia dictaba que rechazara cortésmente, pero mientras sostenía el papel entre sus dedos, sintiendo la calidad del pergamino y observando la elegancia de la escritura, supo que iba a aceptar, porque algo había despertado en ella la noche anterior, algo que había creído muerto y enterrado con Rodrigo. Dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, quiero leer tu opinión. Escribió su respuesta esa misma tarde, manteniéndola breve y formalmente cordial. Estimado conde de Montealegre, acepto su invitación para tomar el té mañana por la tarde. Será un placer conversar bajo circunstancias menos dramáticas. Atentamente, Elena Villarreal. Selló la carta y la entregó al mensajero, que esperaba pacientemente en el vestíbulo. Cuando el joven se marchó, Elena subió a su habitación y abrió su armario con determinación. Si iba a visitar al conde, necesitaba el vestido apropiado. Al día siguiente, Elena se vistió con especial cuidado.
Eligió un vestido de seda gris oscuro apropiado para su estado de luto, pero con suficientes detalles elegantes para no parecer completamente austero, encaje negro en los puños y el cuello, botones de azabache que bajaban por el corpiño y una falda con pliegues suaves que susurraba al caminar. Se recogió el cabello castaño en un moño elaborado, permitiendo que algunos rizos enmarcaran su rostro. Frente al espejo, se sorprendió al ver un brillo en sus ojos que no había estado allí en mucho tiempo. La residencia Montealegre era una mansión impresionante en el barrio de Salamanca, con fachada de piedra caliza, balcones ornamentados con hierro forjado, y un portón de madera tallada que se elevaba hasta 3 metros de altura. Un mayordomo de edad avanzada, con chaqueta impecable y expresión seria, recibió a Elena y la guió a través de un vestíbulo de mármol decorado con retratos ancestrales y bustos de mármol de Montealegre del pasado. La casa respiraba dinero antiguo, tradición arraigada, y ese tipo de elegancia discreta que solo las familias verdaderamente nobles pueden lograr. Alejandro la esperaba en un salón decorado en tonos crema y dorado, con ventanas altas que dejaban entrar la luz de la tarde. Se levantó inmediatamente cuando ella entró, y Elena notó que se había vestido con igual cuidado, traje oscuro de corte perfecto, chaleco de seda, y corbata anudada con precisión, pero lo que más notó fue la expresión de su rostro, una mezcla de alivio, alegría y algo más profundo que ella no se atrevía a nombrar. Señora Villarreal, es un honor recibirla en mi hogar. Se inclinó sobre su mano, y nuevamente ese beso cortés duró un instante más de lo necesario. Se sentaron en sillones tapizados de terciopelo verde, separados por una mesita baja donde ya estaba dispuesto el servicio de té, una tetera de porcelana china, tazas delicadas con bordes dorados, y una selección de pasteles y bocadillos. Una criada silenciosa sirvió el té y luego se retiró, dejándolos solos pero con la puerta del salón discretamente entreabierta para mantener las apariencias. Elena tomó su taza y bebió lentamente, saboreando el té Earl Grey mientras observaba a Alejandro por encima del borde de porcelana. ¿Resolvió sus problemas con aquellos hombres?, preguntó directamente. Alejandro suspiró y dejó su taza sobre el platillo con un tintineo suave. Sí y no, logré llegar a un acuerdo con ellos, o más precisamente, con el hombre que los envió. Resultó que todo fue un malentendido basado en rumores falsos sobre algo que supuestamente dije en el club, pero el daño estaba hecho, y tuve que ofrecer una disculpa pública y una compensación monetaria para resolver el asunto. Su expresión era amarga. A veces me pregunto si el honor vale tanto como insisten nuestras familias. Elena depositó su taza con cuidado, estudiando al hombre frente a ella. El honor puede ser una jaula o un escudo, dependiendo de cómo lo usemos, observó pensativa. Mi esposo solía decir que el verdadero honor no está en mantener las apariencias, sino en actuar correctamente, incluso cuando nadie nos observa. Alejandro la miró con renovado interés. Su esposo era un hombre sabio. Entonces, cuénteme sobre él, si no le resulta muy doloroso. La pregunta era íntima, quizás demasiado para una segunda conversación, pero algo en la sinceridad de Alejandro invitaba a la confianza. Elena miró por la ventana hacia los jardines perfectamente cuidados de la mansión, ordenando sus pensamientos. Rodrigo era un soldado de carrera, de familia militar. Nos casamos cuando yo tenía 20 años y él 25. Fueron 6 años de felicidad interrumpida constantemente por sus despliegues militares. Una sonrisa melancólica cruzó su rostro. Pasábamos más tiempo escribiéndonos cartas que viviendo juntos, pero cuando estaba en casa, cada momento era precioso. Era un hombre bueno, honorable, valiente hasta la imprudencia. Su voz se quebró ligeramente. Esa imprudencia finalmente lo mató. Alejandro se inclinó hacia adelante, su expresión compasiva. ¿Puedo preguntarle algo personal, señora Villarreal? Ella asintió, aunque su cuerpo se tensó anticipando la pregunta. ¿Ha considerado alguna vez volver a casarse? 2 años es un periodo de luto respetable, y usted es joven todavía. Tiene derecho a buscar la felicidad nuevamente. Elena sintió el calor subir por sus mejillas. Era la misma pregunta que sus amigas le habían hecho docenas de veces, pero viniendo de Alejandro, sonaba diferente,
cargada de un significado no expresado. He tenido pretendientes, admitió finalmente, hombres respetables, bien posicionados, algunos incluso con cierto encanto, pero ninguno ha logrado despertar en mí el deseo de abandonar mi viudez tranquila. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras cuidadosamente. Supongo que todavía no he encontrado una razón suficientemente convincente para arriesgar mi corazón nuevamente. El amor verdadero es raro, conde. Tuve la suerte de experimentarlo una vez. ¿Sería razonable esperar encontrarlo 2 veces en una vida? Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, y la intensidad de su mirada la hizo contener el aliento. Creo que el amor verdadero puede encontrarnos más de una vez, dijo Alejandro con voz suave pero firme, pero solo si estamos dispuestos a abrir nuestros corazones a esa posibilidad. Se levantó de su sillón y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera con manos entrelazadas tras su espalda. ¿Puedo confesarle algo, señora Villarreal? Algo que quizás debería guardar para mí mismo, pero que siento necesario compartir. Elena asintió, incapaz de hablar, sintiendo que el aire en la habitación se había vuelto más espeso. Desde que nos conocimos, hace 2 noches, no he podido dejar de pensar en usted, confesó Alejandro, sin darse la vuelta. No solo por el beso, aunque admito que fue extraordinario para algo que comenzó como un engaño, sino por la valentía que mostró, por la compasión en sus ojos cuando podría haber mostrado miedo o disgusto, por la manera en que me habló durante nuestra caminata como si fuera un ser humano en lugar de simplemente un título y una fortuna. Finalmente se volvió para mirarla. Es una locura, lo sé, apenas nos conocemos, pero he vivido suficientes años para reconocer cuando algo especial cruza mi camino. Elena se puso de pie lentamente, su corazón latiendo con tanta fuerza que estaba segura de que Alejandro podía escucharlo. Conde de Montealegre, comenzó, pero él la interrumpió suavemente. Alejandro, por favor, llámeme Alejandro cuando estemos a solas. Ella respiró hondo. Alejandro, entonces, lo que está sugiriendo es complicado. Apenas nos conocemos, como usted mismo dijo, y mi posición como viuda requiere cierta circunspección. Los rumores podrían destruir mi reputación, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que eran excusas, defensas contra algo que la aterrorizaba, la posibilidad de volver a sentir. Si quieres saber la verdad detrás de este secreto, suscríbete, aquí contamos lo que otros callan. Entiendo perfectamente sus preocupaciones, respondió Alejandro, acercándose a ella con pasos medidos, y no le pediría que arriesgue su reputación por un capricho mío, pero, ¿podría pedirle que me permita conocerla mejor? Visitas apropiadas, conversaciones en presencia de carabinas, todo dentro de los límites de la respetabilidad social. Solo quiero la oportunidad de demostrarle que este sentimiento que ha surgido entre nosotros merece ser explorado. Se detuvo a una distancia respetable, pero suficientemente cerca para que Elena pudiera sentir su presencia como algo casi físico. Elena sabía que debería rechazarlo, debería mantener las barreras protectoras que había construido alrededor de su corazón, pero cuando miró esos ojos grises llenos de esperanza y vulnerabilidad, encontró que no podía pronunciar las palabras de rechazo. Está bien, susurró finalmente, podemos conocernos mejor, con las precauciones apropiadas, pero necesito que comprenda algo, Alejandro. Mi corazón ha estado roto una vez. No estoy segura de tener la fuerza para soportar ese dolor nuevamente. Él tomó su mano, sosteniéndola entre las suyas con ternura. No puedo prometerle que nunca sufrirá, pero puedo prometerle honestidad, respeto y mi mejor esfuerzo por proteger su corazón como si fuera el mío propio. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero perceptible en la vida de Elena. Alejandro la visitaba 3 veces por semana, siempre a horas apropiadas y siempre en presencia de Sebastián o alguna de las criadas de Elena. Conversaban durante horas sobre literatura, política, filosofía, sus infancias respectivas, sus esperanzas y temores. Elena descubrió que detrás de la fachada aristocrática había un hombre brillante, culto, con sentido del humor seco y una capacidad sorprendente para la autorreflexión. Alejandro, por su parte, quedaba cada vez más cautivado por la inteligencia aguda de Elena,
su compasión genuina y la fuerza interior que había desarrollado a través del dolor. También salían juntos ocasionalmente, siempre acompañados por Sebastián como carabina discreta, paseaban por el retiro, admirando los jardines que comenzaban a florecer con la llegada de la primavera, asistían a conciertos en el Teatro Real, sentándose en el palco de la familia Montealegre, donde otros nobles podían verlos pero no escuchar sus conversaciones íntimas. Visitaban galerías de arte, museos, y una vez incluso acudieron a una conferencia sobre astronomía en la Academia de Ciencias, donde Helena demostró conocimientos que sorprendieron gratamente a Alejandro. Pero fue durante una de esas visitas cuando el pasado de Alejandro comenzó a emerger de maneras inesperadas. Estaban caminando por el retiro una tarde de abril cuando un hombre mayor se acercó a ellos, su expresión una mezcla extraña de reconocimiento y desprecio. Conde de Montealegre, dijo con voz áspera, qué sorpresa encontrarlo aquí, disfrutando de los placeres simples de la vida, mientras otros sufren las consecuencias de sus acciones. Alejandro se tensó visiblemente, su mano apretando levemente el brazo de Helena. Don Martín, no esperaba verlo aquí. El hombre, don Martín Castellanos, miró a Helena con ojos calculadores. Y veo que ha encontrado nueva compañía. Qué conveniente. Se volvió nuevamente hacia Alejandro. Le ha contado a esta encantadora dama sobre su prometida anterior, conde, sobre Catalina Mendoza, que esperaba casarse con usted hace 3 años hasta que decidió romper el compromiso 2 semanas antes de la boda. El veneno en sus palabras era palpable. Helena sintió que su estómago se contraía. Alejandro no había mencionado nunca una prometida anterior. Alejandro palideció visiblemente, pero mantuvo su compostura. Don Martín, este no es el lugar ni el momento para discutir asuntos privados del pasado. Su voz era controlada pero tensa, como una cuerda de violín a punto de romperse, pero el hombre mayor no parecía dispuesto a dejarlo ir. ¿Asuntos privados? Mi sobrina pasó meses encerrada en su habitación, llorando, humillada públicamente. Las invitaciones de boda ya se habían enviado, los regalos comenzaban a llegar, y usted simplemente decidió que había cambiado de opinión. ¿Sabe lo que eso le hizo a ella, a nuestra familia? Helena observaba el intercambio con una mezcla de shock y curiosidad. Alejandro le había hablado de sus relaciones pasadas en términos generales, mencionando algunos romances de juventud que no habían prosperado, pero nunca había mencionado un compromiso serio roto tan cerca de la boda. Don Martín, lamento profundamente el dolor que causé a Catalina y a su familia, dijo Alejandro con voz firme pero sincera, pero romper el compromiso fue la decisión correcta para ambos. Habría sido peor casarnos cuando sabía que no podía ofrecerle el amor que merecía. Excusas, escupió don Martín, la verdad es que es un cobarde, conde, un hombre que huye cuando las cosas se ponen difíciles, que rompe sus promesas sin pensarlo 2 veces. Señaló a Helena con un dedo tembloroso. Tenga cuidado, señora, este hombre no es confiable. Hoy le dirá palabras dulces, pero mañana la abandonará sin mirar atrás. Dio media vuelta y se alejó con pasos furiosos, dejando un silencio incómodo en su estela. Helena y Alejandro permanecieron de pie en el camino del parque, conscientes de las miradas curiosas de otros paseantes que habían presenciado la escena. Sebastián, que había mantenido una distancia discreta, se acercó preocupado. Señora, Helena levantó una mano para indicarle que estaba bien, aunque su mente giraba con preguntas y dudas. Creo que deberíamos regresar a casa, dijo finalmente con voz calmada, y creo que usted y yo necesitamos tener una conversación seria, Alejandro. El viaje de regreso a la residencia de Helena transcurrió en silencio tenso. Alejandro intentó hablar varias veces, pero ella lo detuvo con un gesto suave pero firme. No aquí, esperemos hasta que tengamos privacidad. Una vez en su casa, Helena despidió a Sebastián con instrucciones de que no fueran molestados, aunque dejó la puerta del salón entreabierta por respetabilidad. Se sentó en su sillón favorito y miró a Alejandro, que permanecía de pie cerca de la ventana, claramente incómodo. Cuénteme sobre Catalina Mendoza, dijo simplemente. Alejandro suspiró profundamente y se pasó una mano por el cabello, desordenándolo ligeramente. Catalina es
Una mujer maravillosa. Nos conocimos en un baile hace 4 años. Ella era joven, apenas 19 años, hermosa, vivaz, de buena familia. Todo el mundo esperaba que nos comprometiéramos, y finalmente lo hicimos. Se volvió para mirar a Elena, pero a medida que se acercaba la boda, comencé a darme cuenta de que estaba cometiendo un error terrible. No la amaba, no de la manera que ella merecía ser amada, y ella tampoco me amaba realmente a mí, sino la idea de mí, el título, la posición, la vida que podría ofrecerle. Si esto te toca, escribe quiero más en los comentarios para mostrar que perteneces a esta comunidad. ¿Y simplemente rompió el compromiso 2 semanas antes de la boda? Preguntó Elena, manteniendo su voz neutra aunque sentía emociones conflictivas. No fue tan simple, respondió Alejandro con amargura. Pasé semanas intentando encontrar el valor para hablar con ella. Sabía que causaría un escándalo, que lastimaría a mucha gente, pero finalmente comprendí que casarme con ella, sin amarla, sería una crueldad mucho mayor. Así que hablé con Catalina honestamente. Le dije que no podía casarme con ella porque no sería justo para ninguno de los dos. ¿Cómo reaccionó ella? Elena observaba cuidadosamente su rostro, buscando señales de engaño o evasión. Al principio con incredulidad, luego con lágrimas, finalmente con una furia fría que nunca había visto en ella. Alejandro cerró los ojos brevemente. Me dijo que me odiaba, que me arrepentiría de humillarla de esa manera. Su tío don Martín, quien acabamos de encontrar, amenazó con arruinar mi reputación, con asegurarse de que ninguna mujer respetable me aceptara jamás. Durante meses fui el paria de la sociedad madrileña. ¿Y qué pasó con Catalina?, preguntó Elena suavemente. Se casó un año después con un marqués de Sevilla. Según escuché, son felices juntos. Tienen 2 hijos ahora. Espero sinceramente que sea verdad. Alejandro caminó hasta donde estaba Elena y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con las suyas. Elena, debí haberte contado sobre Catalina desde el principio. No tengo excusa por no haberlo hecho, excepto que temía que me juzgaras sin conocer toda la historia. Don Martín tiene razón en que lastimé a su sobrina, pero no es un cobarde quien reconoce un error antes de que se vuelva irreparable. Elena miró sus manos unidas, sintiendo el calor de sus palmas, la firmeza de su agarre. No lo juzgo por romper un compromiso cuando supo que era incorrecto. Eso requiere coraje, no cobardía, pero me preocupa que no me lo dijeras antes. ¿Qué más no me has contado, Alejandro? ¿Qué otros secretos guardas? Él la miró directamente a los ojos. Te contaré todo lo que quieras saber. No tengo secretos que ocultar, solo errores pasados de los que he aprendido. Pero necesito que comprendas algo, ¿eh? No soy el mismo hombre que era hace 3 años. El escándalo de Catalina me enseñó lecciones valiosas sobre honestidad, sobre conocer mi propio corazón antes de hacer promesas. ¿Y conoces su corazón ahora?, preguntó Elena, casi susurrando. Sí, respondió Alejandro sin dudar. Mi corazón me dice que eres diferente a cualquier mujer que haya conocido, que lo que siento por ti no es la atracción superficial que sentí por Catalina, sino algo mucho más profundo. Pero también entiendo, si necesitas tiempo para procesar esto, si necesitas alejarte de mí mientras decides si puedes confiar en mí. Elena vio la vulnerabilidad genuina en sus ojos, la manera en que esperaba su respuesta como si su vida dependiera de ella. No voy a alejarme, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su decisión. Pero necesito que seas completamente honesto conmigo de ahora en adelante. Nada de secretos, nada de verdades a medias. Si vamos a explorar lo que hay entre nosotros, debe ser con transparencia total. Alejandro asintió fervientemente. Te lo prometo, completa honestidad, sin importar cuán incómoda sea la verdad. Se puso de pie y la ayudó a levantarse. ¿Puedo seguir visitándote? ¿Puedo seguir intentando ganarme tu confianza? Sí, respondió Elena con una pequeña sonrisa, pero vayamos más despacio. Necesito tiempo para procesar todo esto. Alejandro sonrió aliviado y llevó su mano a sus labios en un beso suave. Todo el tiempo que necesites. Esperaré. Después de que se marchara, Elena se quedó de pie en su salón, mirando por la ventana hacia la calle donde Alejandro acababa de desaparecer.
Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Estaba siendo tonta al darle otra oportunidad? ¿O estaba siendo valiente al abrir su corazón a pesar del riesgo? Los días siguientes trajeron una nueva dinámica a su relación. Alejandro cumplió su promesa de completa honestidad compartiendo detalles de su vida que lo mostraban como un hombre complejo, sus fracasos en administrar algunas de las propiedades familiares, sus conflictos con su padre antes de que éste muriera, sus dudas sobre el papel que la aristocracia debería jugar en una España que cambiaba rápidamente. Elena, a su vez, compartió sus propias inseguridades, sus temores sobre envejecer sola, sus dudas sobre si alguna vez sería capaz de amar nuevamente como había amado a Rodrigo. Una tarde de mayo, mientras tomaban té en el jardín de Elena, Alejandro se puso inusualmente serio. «Hay algo más que necesito contarte», comenzó, removiendo su té aunque no había añadido azúcar. «Algo sobre mi familia, sobre una parte de nuestro pasado que muy pocos conocen». Elena dejó su taza y le dio toda su atención. «Te escucho». Alejandro respiró hondo. «Mi padre, el anterior conde de Montealegre, no murió de fiebre tifoidea como se anunció públicamente. Se suicidó». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de shock. Elena extendió instintivamente su mano para cubrir la de Alejandro. «Lo siento mucho. Eso debe haber sido terrible para ti». Alejandro asintió, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Lo fue. Tenía 25 años cuando sucedió, hace 5 años. Mi padre había estado luchando con deudas de juego que había ocultado durante años. Cuando finalmente fueron expuestas, cuando comprendió que íbamos a perder la mayor parte de nuestras propiedades, no pudo soportar la vergüenza. Una mañana lo encontré en su estudio, con una pistola en la mano y una carta de disculpa sobre su escritorio. Conseguí evitar el escándalo», continuó Alejandro con voz temblorosa. «Soborné al médico para que certificara muerte por enfermedad. Hablé con los pocos sirvientes que sabían la verdad. Convencí a mi madre de que guardara el secreto. Pasé los siguientes 3 años trabajando como nunca había trabajado en mi vida para salvar el patrimonio familiar, vendiendo propiedades menos importantes, renegociando deudas, aprendiendo realmente a administrar las tierras que habíamos tomado por sentadas durante generaciones. Logré salvarnos del colapso total, pero a un costo emocional enorme». Elena apretó su mano con mayor firmeza. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». Alejandro la miró con ojos intensos. «Porque quiero que conozcas todas las sombras que cargo, porque si hay alguna posibilidad de futuro entre nosotros, necesitas saber que vengo con cicatrices profundas, con secretos familiares enterrados que a veces despiertan en medio de la noche. Necesitas saber que la fortuna de los Montealegre es sólida ahora, pero que hubo un tiempo en que casi se desmorona completamente». Hizo una pausa. «Y necesitas saber que entiendo el peso de la pérdida, el dolor de perder a alguien que amas de manera repentina y violenta». ¿Te sorprendió esto? Comenta sorprendido y suscríbete para la segunda vuelta de la historia. Las revelaciones de Alejandro crearon un nuevo nivel de intimidad entre ellos. Elena comenzó a ver más allá del conde seguro y elegante hacia el hombre herido que había luchado por mantener unida a su familia a pesar del dolor y la vergüenza. Y con esa comprensión vino un ablandamiento de su propio corazón, una disposición a bajar las defensas que había mantenido tan cuidadosamente. Comenzaron a verse con más frecuencia, y las conversaciones se volvieron más profundas, más personales, tocando temas que nunca había discutido con Rodrigo. Fue durante una de estas conversaciones cuando Elena hizo su propia confesión inesperada. Estaban sentados en el estudio de Elena, rodeados de los libros de Rodrigo, cuando ella dijo súbitamente: «Mi matrimonio con Rodrigo no fue perfecto». Alejandro la miró con sorpresa. «Siempre he hablado de él como si fuera un santo», continuó Elena, «y en muchos sentidos lo era, honorable, valiente, dedicado, pero también era distante emocionalmente, consumido por su carrera militar. Pasábamos tan poco tiempo juntos que a veces sentía que estaba casada con un fantasma». «Hay algo más», dijo Elena, levantándose para caminar hacia la ventana. «Algo que nunca le he contado a nadie». Se abrazó a sí misma, como protegiéndose del frío a pesar del calor de mayo. «Antes de que Rodrigo muriera,
Habíamos comenzado a hablar sobre la posibilidad de separarnos. Él quería volver al servicio activo indefinidamente, y yo quería un esposo que estuviera presente. Tuvimos nuestra última discusión seria sobre esto 2 semanas antes de que partiera para los Pirineos. La última conversación que tuvimos fue tensa, llena de palabras no dichas. Cuando murió, me sentí destrozada por el dolor pero también culpable, confesó Elena con lágrimas corriendo por sus mejillas. Culpable porque parte de mí estaba aliviada de que no tendríamos que enfrentar esa decisión difícil. Culpable porque nuestras últimas palabras no fueron de amor sino de frustración. Durante 2 años he guardado ese secreto. He llorado su muerte en público, mientras en privado me preguntaba si alguna vez lo amé realmente o si simplemente amaba la idea de estar casada. Se cubrió la cara con las manos, sollozando. Alejandro se levantó y caminó hacia ella, envolviéndola en sus brazos, sin decir palabra. La sostuvo mientras lloraba, dejando que liberara 2 años de culpa reprimida. Cuando finalmente sus sollozos se calmaron, él le habló suavemente. El amor real es complicado, Elena. No es el romance de los libros donde todo es perfecto y puro. Es trabajo, compromiso, y a veces significa reconocer que 2 personas buenas pueden no ser perfectas la una para la otra. No eres mala persona por haber tenido esos pensamientos. Eres humana. Elena se apartó ligeramente para mirarlo, sus ojos rojos pero aliviados. ¿De verdad lo crees? Alejandro le secó las lágrimas con sus pulgares, sosteniendo su rostro entre sus manos. Lo creo absolutamente, y creo que has pasado demasiado tiempo castigándote por sentimientos que eran completamente naturales. La besó suavemente en la frente. Gracias por confiar en mí con esto. Sé cuánto coraje requirió. Elena se apoyó contra él, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Esa noche marcó un punto de inflexión. Ambos habían compartido sus secretos más oscuros, sus vergüenzas más profundas, y en lugar de separarlos, los había unido más estrechamente. Los días que siguieron estuvieron llenos de una nueva ligereza. Se reían más fácilmente, se tocaban con mayor naturalidad siempre dentro de los límites de la decencia, y comenzaron a hablar abiertamente sobre el futuro, no en términos definitivos, pero en posibilidades. Si alguna vez visitaras Andalucía, o imagina si tuviéramos una casa con biblioteca grande, pero la felicidad, como Elena había aprendido dolorosamente en el pasado, siempre podía ser interrumpida por el destino. La interrupción llegó en forma de una carta que Elena recibió a finales de mayo. El sobre no tenía remitente, y la caligrafía era desconocida. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje breve pero devastador. El conde Alejandro de Montealegre no es quien dice ser. Pregunte por su conexión con la muerte de su esposo. Una amiga preocupada. Elena leyó la carta 3 veces, sintiendo como su sangre se helaba más con cada lectura. Elena sostuvo la carta con manos temblorosas, mirando las palabras que amenazaban con destruir todo lo que había construido con Alejandro. ¿Una conexión con la muerte de Rodrigo? Era imposible. Rodrigo había muerto en los Pirineos hace 2 años, en una emboscada militar. Alejandro ni siquiera había servido en el ejército. ¿Cómo podría haber alguna conexión entre ellos? Pero la semilla de la duda había sido plantada, y Elena sabía por experiencia que las dudas crecían rápidamente en la oscuridad. Necesitaba respuestas. Esa misma tarde, cuando Alejandro llegó para su visita habitual, Elena lo recibió con una expresión que inmediatamente le hizo saber que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué sucede?, preguntó con preocupación genuina. Elena le entregó la carta, sin decir palabra. Lo observó mientras leía, viendo cómo su expresión cambiaba de confusión a comprensión y finalmente a algo que parecía dolor mezclado con resignación. Así que finalmente llegó este momento, murmuró Alejandro, dejando caer la mano que sostenía la carta. Sabía que eventualmente tendría que contarte esto. ¿Contarme qué exactamente?, preguntó Elena con voz controlada pero tensa. ¿Qué conociste a mi esposo? ¿Qué de alguna manera estás conectado con su muerte? Su mente buscaba explicaciones racionales, pero todas sonaban como argumentos de novelas góticas baratas. Alejandro se sentó pesadamente,
como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. No conocí a tu esposo personalmente, comenzó lentamente, pero conozco las circunstancias de su muerte mejor de lo que te he dejado creer. Levantó la vista hacia ella. Tu esposo no murió en una emboscada militar, Elena. El mundo de Elena pareció inclinarse peligrosamente. ¿Qué estás diciendo? Recibí la notificación oficial del ejército. Me dijeron que había sido una emboscada, que su unidad fue sorprendida por guerrilleros carlistas. Alejandro negó con la cabeza lentamente. Esa fue la historia oficial. La verdad es mucho más complicada y mucho más oscura. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, como si no pudiera mirarla directamente mientras revelaba su secreto. Rodrigo estaba involucrado en algo peligroso, algo que iba mucho más allá de sus deberes militares normales. Mi padre, antes de suicidarse, estuvo involucrado en un esquema de contrabando, continuó Alejandro con voz tensa. Armas, principalmente, vendidas a ambos bandos del conflicto carlista. Era una operación masiva que involucraba a varios nobles, oficiales militares y comerciantes. Tu esposo descubrió esta red durante una de sus misiones en el norte. En lugar de reportarlo a través de canales oficiales, decidió investigar por su cuenta. Alejandro se volvió para mirar a Elena. No sé si planeaba exponerlo públicamente o si simplemente quería evidencia sólida antes de actuar. Pero se involucró demasiado. Elena se sentó lentamente, sintiendo que sus piernas no la sostendrían. ¿Estás diciendo que mataron a Rodrigo para silenciarlo? Alejandro asintió gravemente. La emboscada fue organizada. Algunos de los hombres en su propia unidad estaban comprometidos con la red de contrabando. Lo llevaron a una trampa y se aseguraron de que no sobreviviera. Hizo una pausa. Yo no lo supe hasta después de la muerte de mi padre. Encontré su correspondencia, documentos que detallaban toda la operación. También encontré una carta de uno de sus asociados, informándole que el problema Villarreal había sido resuelto. ¿Y por qué no me lo dijiste?, preguntó Elena, su voz subiendo de volumen por primera vez. ¿Por qué has estado cortejándome durante meses sabiendo esto? Se puso de pie, su cuerpo temblando con una mezcla de rabia y dolor. ¿Era todo esto parte de algún plan? ¿Alguna manera de asegurarte mi silencio? Alejandro dio un paso hacia ella, pero Elena retrocedió. No, Elena, escúchame, por favor. Su voz era desesperada. Cuando te conocí en ese callejón, no tenía idea de quién eras. No sabía que eras la viuda de Rodrigo Villarreal. ¿Cuándo lo descubriste entonces?, exigió Elena. La noche que te acompañé a casa, cuando me dijiste tu nombre completo. Llegué a mi casa y me quedé despierto toda la noche, luchando con qué hacer. Alejandro se pasó las manos por el cabello con frustración. Sabía que debía contarte la verdad, pero también sabía que si lo hacía inmediatamente, nunca tendrías la oportunidad de conocerme primero. Serías simplemente el hijo del hombre cuya organización mató a tu esposo. Decidí esperar, conocerte primero, dejar que vieras quién soy realmente antes de revelarte esta verdad horrible. Esa decisión no te correspondía a ti, gritó Elena, lágrimas corriendo por sus mejillas. Tenía derecho a saber desde el principio. Alejandro asintió miserablemente. Tienes razón, tomé la decisión equivocada, fui egoísta y cobarde, pero Elena, tienes que creerme, mi padre estaba muerto cuando conocí la verdad sobre Rodrigo. No tuve nada que ver con su asesinato, y estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Lo que siento por ti es real, completamente separado de cualquier conexión con el pasado. Elena se limpió las lágrimas con manos temblorosas. ¿Tienes pruebas? ¿Los documentos que mencionaste? Alejandro asintió. Están en mi caja fuerte en casa. Puedo traértelos si quieres verlos. Elena se abrazó a sí misma. Necesito tiempo. No puedo verte ahora mismo, Alejandro. Necesito procesar esto. Él dio un paso hacia la puerta, deteniéndose para mirarla una última vez. Lo entiendo, cuando estés lista para hablar, estaré esperando. Y Elena, lo siento profundamente no haberte dicho esto antes. No hay excusa para mi cobardía. Después de que se marchara, Elena colapsó en el sofá, sollozando incontrolablemente. Rodrigo no había muerto heroicamente en batalla, sino asesinado por una conspiración corrupta.
y el hombre del que se había enamorado estaba conectado con esa conspiración a través de su padre. Era demasiado dolor, demasiada traición superpuesta. ¿Cómo se suponía que debía procesar esto? ¿Cómo podía reconciliar al Alejandro que conocía con esta revelación horrible? Los días siguientes fueron los más oscuros que Elena había experimentado desde la muerte original de Rodrigo. Se encerró en su casa, rechazando visitas de amigos y enviando notas breves excusándose de compromisos sociales. Sebastián la observaba con preocupación, pero respetaba su necesidad de soledad. Elena pasaba horas en el estudio de Rodrigo, rodeada de sus libros y pertenencias, intentando reconciliar al hombre que había conocido con el investigador secreto que había descubierto una conspiración mortal. Alejandro cumplió su promesa. Al tercer día, un mensajero llegó con un paquete sellado. Dentro había documentos, cartas en la caligrafía del padre de Alejandro, registros de transacciones financieras, incluso un diagrama que mostraba la red completa de la operación de contrabando, y, más dolorosamente, había copias de los informes de Rodrigo, notas detalladas sobre sus descubrimientos, escritas en su letra familiar y precisa. Elena lloró mientras leía las palabras de su esposo muerto, viendo su determinación de exponer la corrupción, su sentido de deber que finalmente lo había matado. Pero también había una carta de Alejandro, escrita con su caligrafía elegante. Elena, sé que ninguna explicación puede justificar que te haya ocultado esto, pero necesito que sepas algunas cosas. Primero, cuando descubrí la participación de mi padre en esta red después de su muerte, pasé meses investigando, verificando, tratando de comprender el alcance completo. Segundo, entregué toda la información a las autoridades militares hace 2 años. La investigación fue silenciada por presión política, pero al menos algunos de los culpables enfrentaron consecuencias discretas. La carta continuaba. Tercero, y más importante, durante estos meses contigo he llegado a admirar profundamente a tu esposo a través de sus escritos. Era un hombre de principios inquebrantables, valiente hasta el punto de la imprudencia. Merecía la verdad expuesta y justicia completa, no el encubrimiento que recibió. Cuarto, mi amor por ti es real y no tiene nada que ver con culpa heredada o compensación. Te amo por quien eres, tu fuerza, tu compasión, tu inteligencia, tu capacidad de abrirte al amor nuevamente a pesar del dolor pasado. Si decides que no puedes perdonarme, lo aceptaré, pero necesitaba que supieras toda la verdad. Elena leyó la carta docenas de veces, memorizando cada palabra. Su mente era un campo de batalla entre rabia y comprensión, entre dolor y amor. Alejandro no había matado a Rodrigo, no había participado en la conspiración. De hecho, había intentado exponer la verdad cuando la descubrió, pero había ocultado información crucial durante meses de cortejo, robándole su derecho a tomar decisiones informadas sobre su propio corazón. ¿Era eso perdonable? ¿O era simplemente otra forma de traición? Una semana después del encuentro devastador, Elena finalmente salió de su reclusión, pero no fue a buscar a Alejandro. En cambio, visitó a la persona que pensó podría darle la perspectiva que necesitaba, Padre Miguel, el sacerdote de la parroquia donde se había casado con Rodrigo. El anciano la recibió en su modesto despacho, escuchando pacientemente mientras ella derramaba toda la historia, el encuentro en el callejón, el cortejo, las revelaciones sobre Catalina, los secretos compartidos y finalmente la verdad horrible sobre la muerte de Rodrigo y la conexión de Alejandro con ella. Cuando terminó, agotada por la catarsis emocional, Padre Miguel permaneció en silencio durante largo rato, sus dedos entrelazados sobre su estómago redondo, sus ojos cerrados en contemplación. Finalmente, habló con su voz suave y sabia: «Hija mía, déjame preguntarte algo. Si Alejandro te hubiera contado toda la verdad la primera noche que te conoció, ¿habrías aceptado conocerlo mejor?». Elena consideró honestamente la pregunta. No, habría huido de él tan rápido como fuera posible. El padre asintió. Exactamente, y entonces nunca habrías tenido la oportunidad de conocer al hombre que realmente es. Pero ese es precisamente el problema, protestó Elena. Tomó esa decisión por mí, me manipuló al ocultar información.
Padre Miguel abrió los ojos y la miró directamente. ¿Te manipuló o simplemente retrasó información dolorosa hasta que tuvieran una base de confianza mutua? Considera estos. Durante estos meses, ¿alguna vez te mintió directamente? ¿Alguna vez actuó con intenciones maliciosas hacia ti? Elena negó con la cabeza lentamente. Nona, fue honesto en todo excepto en esto, y sus acciones siempre fueron respetuosas y genuinas. El pecado de omisión es real, continuó el sacerdote, y Alejandro debe cargar con ese pecado, pero también debemos considerar sus circunstancias. Descubrió la verdad sobre tu esposo antes de conocerte. Cuando se enamoró de ti, se enfrentó a una elección imposible: perderte inmediatamente diciendo la verdad, o arriesgarse a perderte más tarde ocultándola. Eligió egoístamente, sí, pero también comprensiblemente. No era su culpa que su padre fuera corrupto, no mató a tu esposo, e incluso intentó hacer justicia cuando supo la verdad. Elena sintió lágrimas frescas rodando por sus mejillas. Pero, ¿cómo puedo confiar en él nuevamente? ¿Cómo sé que no hay más secretos? Padre Miguel se inclinó hacia adelante. No puedes saberlo con certeza. Ese es el riesgo del amor. Hija, siempre requiere un salto de fe, una vulnerabilidad que nos aterroriza porque puede resultar en dolor. Pero considera estos: Alejandro te ha mostrado sus peores secretos ahora, te ha dado todos los documentos, toda la información, no ha intentado justificarse o minimizar su error. Eso habla de carácter. La pregunta real que debes hacerte, dijo el sacerdote gentilmente, no es si puedes confiar en él perfectamente, porque la confianza perfecta no existe. La pregunta es, ¿lo amas lo suficiente como para arriesgarte a volver a confiar? ¿Es el hombre que has conocido en estos meses digno de ese riesgo? Solo tú puedes responder eso. Elena se quedó sentada en silencio, dejando que las palabras del padre penetraran profundamente. Pensó en Alejandro, su risa, su vulnerabilidad cuando habló sobre su padre, la ternura en sus ojos cuando la miraba, la manera en que la había sostenido mientras lloraba confesando sus dudas sobre Rodrigo. Lo amo, susurró Elena finalmente, admitiendo la verdad que había estado negando incluso a sí misma. A pesar de todo, lo amo. Padre Miguel sonrió con calidez. Entonces ya sabes qué hacer, hija. El perdón no significa olvidar o pretender que el dolor no existió. Significa elegir conscientemente, avanzar a pesar del dolor, construir algo nuevo sobre los cimientos de lecciones aprendidas. Si puedes perdonarlo, si puedes darle otra oportunidad, entonces hazlo con los ojos abiertos y el corazón valiente. Elena dejó la parroquia con un propósito renovado. Sabía lo que necesitaba hacer, pero también sabía que necesitaba hacerlo de la manera correcta. No podía simplemente aparecer en la puerta de Alejandro y declarar que lo perdonaba. Necesitaban hablar, realmente hablar, sobre todo, el pasado, el presente, y si podía haber un futuro para ellos. Esa noche, escribió una carta breve. Alejandro, estoy lista para hablar. Por favor, ven mañana a las 3 de la tarde. Tenemos mucho que discutir. Elena envió la carta con uno de sus sirvientes y pasó el resto de la noche preparándose mentalmente para la conversación más importante de su vida. Alejandro llegó exactamente a las 3, puntual como siempre, pero cuando Sebastián lo condujo al salón, Elena continuó las 9 apenas lo reconoció. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa, aunque impecable, colgaba de su cuerpo de manera que sugería que la había comprado cuando estaba más lleno. Elena dijo simplemente, su voz áspera por la emoción contenida. Ella lo estudió en silencio durante un momento, viendo el dolor que sus acciones habían causado, pero también viendo al hombre que amaba a pesar de todo. Siéntate, Alejandro, tenemos que hablar. Se sentaron frente a frente, la mesita baja entre ellos como una barrera simbólica. Elena habló primero. He pasado esta semana pensando en todo, he leído todos los documentos que enviaste, he llorado más lágrimas de las que creía posibles, y he hablado con Padre Miguel buscando claridad. Alejandro escuchaba intensamente, sin interrumpir, y he llegado a algunas conclusiones. Primero, lo que hiciste al ocultarme la verdad estuvo mal. No hay forma de justificarlo completamente. Me robaste mi agencia,
mi derecho a decidir con información completa. Lo sé, dijo Alejandro con voz quebrada, y lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar. Si pudiera volver atrás. Elena levantó una mano para detenerlo. No puedes volver atrás. Ninguno de nosotros puede. Solo podemos decidir cómo avanzar. Respiró hondo. Segundo, he comprendido que no eres responsable de los crímenes de tu padre. No mataste a Rodrigo. No participaste en la conspiración. De hecho, intentaste hacer justicia cuando descubriste la verdad. Eso cuenta para algo. Vio esperanza brillando tímidamente en los ojos de Alejandro. Tercero, continuó Elena, he tenido que confrontar algunas verdades incómodas sobre mi propio matrimonio. Rodrigo era un buen hombre, pero nuestro matrimonio no era perfecto, y su muerte, aunque trágica e injusta, me liberó de tener que tomar decisiones difíciles sobre nuestro futuro juntos. Hizo una pausa. Eso no significa que no lo amara o que no lamente su muerte, pero significa que he estado idealizando nuestro matrimonio, usando mi viudez como escudo contra tener que arriesgarme emocionalmente nuevamente. Alejandro escuchaba con atención total, sin atreverse a interrumpir. Y cuarto, más importante, dijo Elena, su voz suavizándose, he tenido que admitir que te amo. A pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar de todo lo racional que me dice que debería alejarte de mi vida, te amo. Vio cómo los ojos de Alejandro se llenaban de lágrimas. Pero el amor no es suficiente por sí solo. Necesitamos confianza, honestidad y compromiso mutuo de hacer esto funcionar a pesar de nuestras historias complicadas. Se puso de pie y caminó hacia él. ¿Puedes prometerme eso? Honestidad total, sin más secretos, sin importar cuán difícil sea la verdad. Alejandro se puso de pie rápidamente, tomando sus manos entre las suyas. Te lo prometo, completa honestidad, siempre. Sin más secretos, sin más omisiones. Si tengo un pensamiento, un temor, una duda, lo compartiré contigo. Sus lágrimas finalmente cayeron. Elena, estos han sido los días más oscuros de mi vida. Pensé que te había perdido para siempre. Si me das otra oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que soy digno de tu confianza. Elena sintió sus propias lágrimas cayendo, pero esta vez eran lágrimas de alivio y esperanza. Hay una condición más, dijo Elena firmemente. Quiero que honremos la memoria de Rodrigo apropiadamente. Quiero que trabajemos juntos para asegurarnos de que la verdad sobre su muerte sea conocida, que su sacrificio investigando la corrupción no haya sido en vano. ¿Puedes hacer eso? Alejandro asintió sin dudar. Haré todo lo que esté en mi poder. Usaré mi posición, mis conexiones, mi fortuna si es necesario. Rodrigo Villarreal merece ser recordado como el héroe que fue, no como otra víctima olvidada de una emboscada. Elena sonrió a través de sus lágrimas. Entonces creo que podemos intentar esto. Alejandro la atrajo hacia él, envolviéndola en un abrazo que transmitía años de soledad, semanas de dolor, y la promesa de un futuro juntos. Te amo, Elena, susurró contra su cabello. Te amaré con honestidad, con respeto, y con cada fibra de mi ser. Elena se apoyó contra él, sintiendo la solidez de su cuerpo, escuchando el latido firme de su corazón. Yo también te amo, Alejandro, y voy a confiar en ti nuevamente, paso a paso, día a día. Se separaron ligeramente para mirarse, y lo que Elena vio en sus ojos era amor puro, sin secretos, sin sombras. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero segura. Alejandro cumplió todas sus promesas. Juntos trabajaron con autoridades militares para reabrir discretamente la investigación sobre la muerte de Rodrigo. Aunque no pudieron lograr un juicio público debido a las complejidades políticas, sí consiguieron reconocimiento oficial de que Rodrigo había muerto sirviendo a su país de manera extraordinaria. Su nombre fue añadido a un monumento de héroes militares, y Elena finalmente tuvo el cierre que necesitaba. La relación entre Elena y Alejandro floreció en este nuevo terreno de honestidad total. Ya no había secretos entre ellos, solo verdades compartidas, algunas dolorosas, otras hermosas, pero todas reales. Hablaban de todo, sus temores sobre el futuro, sus esperanzas para una vida juntos, incluso los momentos en que la duda aparecía brevemente, y cada conversación honesta fortalecía el vínculo entre ellos.
6 meses después de su reconciliación, Alejandro pidió formalmente la mano de Elena. La propuesta no fue en un salón elegante ni durante un baile aristocrático. En cambio, sucedió en el estudio de Rodrigo, rodeados de sus libros y su memoria. Quiero pedirte esto aquí, explicó Alejandro, porque Rodrigo es parte de tu historia, y no quiero que finjas lo contrario. Tu amor por él no disminuye lo que sientes por mí, así como mi amor por ti no borra mi pasado. Podemos construir un futuro que honre de donde venimos mientras avanzamos hacia algo nuevo. Se arrodilló, ofreciéndole un anillo sencillo pero hermoso. Elena Villarreal, ¿me harías el honor de ser mi esposa? Elena miró el anillo, luego a Alejandro, luego alrededor del estudio, donde tantos recuerdos vivían. Sintió la presencia de Rodrigo no como una sombra, sino como una bendición, como si él estuviera dándole permiso para ser feliz nuevamente. Sí, respondió con voz clara y segura. Sí, me casaré contigo. Alejandro deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie para besarla, un beso que sellaba no solo su compromiso, sino también la promesa de un amor construido sobre verdad, perdón y la valentía de arriesgarse al corazón nuevamente. Se casaron en primavera del año siguiente, en una ceremonia íntima en la misma iglesia donde Elena se había casado con Rodrigo. Padre Miguel ofició, y en su homilía habló sobre segundas oportunidades, sobre cómo el amor verdadero puede encontrarnos más de una vez si tenemos la valentía de abrir nuestros corazones. Elena llevaba un vestido de seda color crema, no blanco porque honraba su pasado, pero tampoco negro porque celebraba su futuro, y cuando intercambiaron votos, prometiéndose honestidad, fidelidad y amor eterno, ambos sabían que estas promesas se construían sobre cimientos de dolor superado y secretos finalmente revelados. Su vida juntos no fue perfecta porque ninguna vida lo es. Tuvieron desacuerdos, momentos de duda, días difíciles, pero enfrentaron cada desafío con la honestidad que se habían prometido, hablando abiertamente sobre sus sentimientos, nunca dejando que los secretos echaran raíces entre ellos. Dividieron su tiempo entre Madrid y las propiedades de Alejandro en Andalucía. Elena finalmente convirtió su dolor en propósito, estableciendo una fundación para apoyar a viudas militares. Alejandro continuó administrando responsablemente el patrimonio familiar, redimiendo el legado manchado de su padre con obras de caridad y honestidad en todos sus tratos. Años más tarde, sentados juntos en el jardín de su casa en Andalucía, con el sol poniéndose sobre los olivares y sus manos entrelazadas, Elena reflexionó sobre el camino que los había llevado allí. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Alejandro, quien sabía exactamente a qué se refería. Elena consideró la pregunta seriamente antes de responder. Me arrepiento del dolor que ambos sufrimos, pero no me arrepiento de dónde nos llevó ese dolor. Apretó su mano, porque nos enseñó que el amor verdadero no es simplemente pasión o atracción, es elección, perdón, y el compromiso diario de elegirse mutuamente, a pesar de las imperfecciones. Bésame ahora, susurró Alejandro, recordando las palabras que había pronunciado en aquel callejón oscuro tantos años atrás, no porque alguien nos persiga, sino porque te amo y quiero que el mundo lo sepa. Elena sonrió y se inclinó hacia él. Su beso, a diferencia de aquel primero desesperado en las sombras, era pausado, profundo, lleno de años de conocimiento mutuo y amor ganado a través del fuego de la verdad. Y en ese momento, bajo el cielo andaluz teñido de oro y púrpura, ambos supieron que habían encontrado algo raro y precioso, un amor que había sobrevivido al secreto, al dolor y a la traición para emerger más fuerte del otro lado. Un amor que había comenzado con un beso fingido y se había convertido en la historia más verdadera de sus vidas.